Esto es lo que vamos a ver, la clasificación en la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, la insuficiencia suprarrenal es la incapacidad suprarrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en situación basal como en situaciones de estrés. Alteraciones a cualquier nivel del eje pueden tener como consecuencia un fallo en esta glándula. La crisis adrenal aguda es una emergencia médica que va a provocar una hipovolemia o una hiponatremia, hiperpotasemia o una hipoglucemia, y más adelante pues vamos a ahondar un poco más sobre esto. Bueno, en cuanto a la anatomía, bueno, el equipo anterior ya nos había comentado una anatomía pues más específica. Simplemente aquí es importante recordar que las glándulas suprarrenales van a ser dos estructuras retroperitoneales. Recordemos que la derecha va a ser de forma piramidal y la de la izquierda va a tener una forma semilunar. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder distinguir a estas dos glándulas. Estas van a estar situadas anterosuperiormente en los riñones y pues su principal función va a consistir en regular la respuesta al estrés a través de la síntesis de lo que son los corticosteroides, principalmente el cortisol, y las catecolaminas, sobre todo la adrenalina. También recordemos que estas glándulas van a estar formadas por dos estructuras diferentes, la cual va a ser la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso autónomo. Y como su nombre lo sugiere, pues la médula suprarrenal va a estar situada dentro de la glándula, rodeada por la corteza suprarrenal, que pues va a formar la superficie. La médula suprarrenal va a estar compuesta principalmente de células cromáfines, productoras de hormonas, y pues va a ser el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas, tales como la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina a norepinefrina, ¿vale? Y por otro lado tenemos la corteza suprarrenal o corteza adrenal, como se conoce ahora. Tenemos que esta va a rodear la circunferencia de la glándula suprarrenal y su función va a consistir en regular varios componentes de lo que es el metabolismo y produce mineralocorticoides y glucocorticoides, que va a incluir la aldosterona y el cortisol. Y bueno, la corteza suprarrenal también recordemos que va a ser un lugar secundario de producción de hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. ¿Vale? Entonces esto es lo que tenemos que recordar. Y bueno, seguimos con lo siguiente. Bueno, para hablar un poco sobre la fisiología de las glándulas que ya nos da, pues le habían dado, pero para recordarlo un poquito porque pues es muy importante para este tema. Bueno, la glándula va a estar dividida en tres partes, bueno, la corteza, que es la zona glomerulosa, en donde se van a producir los mineralocorticoides como la aldosterona, la zona fasciculada, en donde se van a producir los glucocorticoides como el cortisol, y la zona reticular, que se van a producir los esteroides sexuales como los andrógenos. Todo va a venir desde el colesterol y pues va a haber una serie de enzimas que van a producir, que cambien estas sustancias para llegar a lo que pues son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los esteroides. El hipotálamo va a segregar la hormona liberadora de corticotropina o CRH, que va a estimular a la adenohipófisis para la liberación de la hormona adenocorticotropa. Esta, a su vez, va a estimular la síntesis y liberación de glucocorticoides en la zona fasciculada, como el cortisol, de andrógenos suprarrenales, en la zona reticular, como pues los esteroides sexuales, y también los mineralocorticoides, como la aldosterona, en la zona glomerulosa. El cortisol va a ejercer un feedback negativo que en la hipófisis y en el hipotálamo. El cortisol es vital para mantener el tono vascular, la contractilidad cardíaca y también va a intervenir en el metabolismo de los carbohidratos y de las proteínas. Además, también el cortisol es un potente antiinflamatorio e inmunomodulador con acción sobre nuestro sistema inmune. La síntesis de la aldosterona en la zona glomerulosa está regulada fundamentalmente por el sistema renina-angiotensina, que va a estimular la síntesis de la renina. Lo va a estimular la síntesis, la
la síntesis de la aldosterona va a estar regulada por la renina, la hiponatremia, la hipopotasemia, algunas prostaglandinas, el sistema nervioso simpático. Y los mineralocorticoides van a ser fundamentales para la homeostasis entre pues, el sodio, la sal y el agua. Para recordar un poco, aquí está bueno, antes de entrar en la clasificación, hay que saber que la insuficiencia suprarrenal puede ser tanto aguda como crónica. Si la alteración de la insuficiencia suprarrenal es primaria, se causa cuando hay una alteración intrínseca en las glándulas que conduce al hipocortisolismo, que es la deficiencia de cortisol. Si la alteración en la secreción de glucocorticoides se debe a un trastorno entre la hipófisis que impide una secreción adecuada de ACTH, la insuficiencia va a ser de tipo secundaria. Y los problemas en la secreción de CRH van a originar las insuficiencias terciarias. A menudo las insuficiencias suprarrenales, tanto secundarias como terciarias, van a coexistir con otras insuficiencias en la secreción de diferentes hormonas de la hipófisis y del hipotálamo. Y la deficiencia aislada de la secreción de ACTH, pues es rara. La terapia, normalmente, más adelante vamos a hablar un poco más sobre el tratamiento, pero la terapia con glucocorticoides exógenos va a ser la causa más común de una suficiencia adrenocortical secundaria. En los 3 primeros años de vida, hablando de tanto primaria como primaria, fundamentalmente en el periodo prenatal, las causas más frecuentes van a ser la hiperplasia suprarrenal congénita, que más adelante vamos a ver este tema, la hipoplasia suprarrenal congénita también, la hemorragia suprarrenal bilateral, que también nos puede originar esta insuficiencia, y en edades posteriores la etiología más frecuente va a ser la enfermedad autoinmune, que también vamos a hablar sobre esto, y desde un punto de vista fisiopatológico, podemos establecer 5 grandes grupos de etiología sobre estas. Aquí, como lo había mencionado ya antes, solamente lo puse para recordar un poco, la primaria, que va a ser la de la izquierda, pues vamos a tener la afectación directamente en la producción de cortisol en la glándula. La secundaria va a estar afectando la segregación de ACTH, y la terciaria, pues puede tanto el de la CRH. Bueno, para hablar sobre la insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a tener los grupos de etiologías fisiopatológicas. La primera va a ser la alteración en la síntesis de esteroides, en los que se va a destacar la hiperplasia suprarrenal, el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, que más adelante vamos a ver un poco más sobre esto, solo es para dar una visión general, la hipoplasia o disgenesia suprarrenal, las resistencias o insensibilidad a ACTH, como el síndrome de Million, y la destrucción suprarrenal. Para hablar sobre la primera, que va a ser la alteración en la síntesis esteroidea, pues la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las causas más frecuentes, va a ser el déficit de la 21-hidroxilasa, que es la causa más frecuente de esta hiperplasia suprarrenal, y se manifiesta generalmente durante el primer mes de vida. Y en las niñas se demuestra como la presencia de genitales virilizados, que permite un diagnóstico precoz. Aquí puse ¿cómo se dice? Las vías en donde va a estar afectada, que es el déficit de la 21-hidroxilasa, y del lado derecho tenemos el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, que va a ser el síndrome que resulta de la mutación en el gen que codifica para la 7-alfa reductasa, responsable del paso final para la biosíntesis del colesterol. Además, va a presentar estos pacientes microcefalia, retraso mental, alteraciones cardíacas, desarrollo genital incompleto y sindactilia. Después vamos a tener la resistencia o inestabilidad de la ACTH, como el síndrome de Million, que es un déficit hereditario, que va a ser un déficit hereditario en
el 40% de los pacientes, que se debe a alteraciones o mutaciones a nivel del receptor de 2-melanocortina. Y también se le va a conocer como el síndrome de Algor o síndrome de la triple A, porque vamos a tener acalasia, alacrima, insuficiencia renal por esta resistencia al ACTH, que también nos puede producir crisis hipoglucémicas. Bueno, aquí en la imagen del lado izquierdo vamos a ver que aquí se encuentra el receptor del 2-melanocortina después del MC1 y antes del MC3, que va a estar afectado por esta resistencia al ACTH. Bueno, para seguir hablando de la fisiopatología, tenemos al síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia. Se desconoce la causa, pero podría ser una siembra bacteriana directamente en los vasos suprarrenales, la coagulación intravascular diseminada o la disfunción endotelial causada por productos pues de diferentes patógenos y mediadores inflamatorios. Sea cual sea pues la base de esta fisiopatología, lo que nos va a afectar va a ser esta coagulación, en donde pues va a haber una destrucción tisular masiva, también una septicemia o una lesión endotelial, va a causar la liberación de un factor tisular, la agregación plaquetaria que nos va a llevar a la coagulación, también a la fibrinólisis, proteólisis y a la isquemia. Este síndrome pues normalmente va a estar causado por toxinas en que nos van a afectar pues directamente hacia las glándulas suprarrenales por infecciones, ya sea agudas, como es en este caso. Tenemos del lado derecho también a la hemorragia suprarrenal, que puede ser bilateral o unilateral, pero es más común la unilateral, y la bilateral es una rara causa de insuficiencia suprarrenal. El diagnóstico por lo general se efectúa en pacientes ya muy graves, en quienes se realiza una tomografía computarizada de abdomen. Se encuentra agrandamiento suprarrenal bilateral o bilateral, que lleva a una evaluación de la función adrenocortical. Factores anatómicos van a predisponer a las glándulas suprarrenales a una hemorragia. Las suprarrenales tienen un rico riego sanguíneo, como ya lo habíamos visto en la clase pasada en la parte de anatomía, pero son drenadas por una sola vena. La trombosis de la vena suprarrenal puede ocurrir durante periodos de estasis o turbulencia, lo que va a aumentar la presión de la vena suprarrenal y dar lugar a un embalse de esta vascular. Esto va a causar una hemorragia hacia la glándula y va seguido por una insuficiencia adrenocortical. La mayoría de los pacientes con hemorragia suprarrenal ha estado recibiendo terapia con anticoagulantes o con coagulopatías anteriores o muestra de una predisposición hacia la trombosis. El síndrome de la trombocitopenia, inducida por la heparina, puede acompañarse también de una trombosis de la vena suprarrenal y después una hemorragia. También tenemos el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primarios, que va a ser el anticoagulante de lupus, que ha surgido como una de las causas más comunes de la hemorragia suprarrenal y consecuentemente pues la insuficiencia de esta. Tenemos también de manera pues general, porque es una patología muy compleja, a la adrenoleucodistrofia, que va a ser una enfermedad ligada al X. Es una causa importante en estas insuficiencias suprarrenal, normalmente en varones, porque es ligada al X. Este trastorno representa dos entidades separadas que pueden causar función inadecuada de la corteza suprarrenal y una desmielinización del sistema nervioso central. Estos trastornos se van a caracterizar por concentraciones anormalmente altas de ácidos grasos de cadena larga debido a su beta oxidación defectuosa dentro de los peroxisomas. Esta acumulación anormal de los ácidos grasos de cadena muy larga en el cerebro, también en la corteza suprarrenal, en el hígado, y van a dar lugar a las manifestaciones clínicas de este trastorno, que se va a conocer más como crónica primaria, a diferencia de las pasadas que habían sido agudas primarias. También vamos a tener a la enfermedad suprarrenal metastásica,
en donde pues va a ser un cáncer que va a hacer metástasis a las glándulas suprarrenales. También como una causa muy común, como ya lo había mencionado, en la insuficiencia suprarrenal, tenemos a la suprarrenalitis autoinmunitaria, que va a ser del 60 al 70% de los casos y es la causa más frecuente pues, de la insuficiencia suprarrenal primaria, normalmente en países industrializados o desarrollados. Como su nombre pues, lo indica, es una destrucción autoinmunitaria de las células encargadas de la esteroidogenia, la formación de los esteroides. Se ha detectado anticuerpos contra varias enzimas claves en esta, que puede ser la 21-hidroxilasa o la 17-hidroxilasa, en pues, los pacientes que tienen esta enfermedad. La suprarrenalitis autoinmunitaria puede suceder en cualquiera de los dos contextos que les voy a presentar a continuación. Que va a ser la APS1 o síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1 o el síndrome poliendocrino autoinmunitario tipo 2. La APC1, también denominado poliendocrinopatía autoinmunitaria, candidiasis y distrofia ectodérmica, se caracteriza por una candidiasis mucocutánea crónica y anomalías en la piel, en el esmalte de las uñas, en el esmalte dental y en las uñas. Esta va a estar asociada a diferentes trastornos autoinmunitarios de órganos específicos como la suprarrenalitis autoinmunitaria, el hipoparatiroidismo autoinmunitario, el hipogonadismo idiopático, la anemia también. Y nos va a producir una destrucción autoinmunitaria de... Xavier, ¿sí? Les pedí que me cambiaran esas diapositivas. Solamente dejé esa porque pues me pareció muchísimo más fácil ver la fisiopatología por medio de estos dibujos que más ahorita lo voy a explicar, para ver cómo va a haber esta alteración. A ver, di una indicación, por favor, y quiero que por favor se apeguen a lo que les pido. Si no lo hacen, cuando ya tienen una observación en mi parte, bueno, eso puede reflejarse en su calificación. Pero solo es para explicar la fisiopatología. Los demás los quité. Va a haber una destrucción autoinmunitaria de los órganos diana. En esta patología va a estar causada por mutaciones en el gen aire, en el cromosoma 21q22, que se va a expresar principalmente en el timo, donde va a actuar como factor de transcripción y va a promover la expresión de numerosos antígenos tisulares periféricos. Los linfocitos T autorreactivos que reconocen estos antígenos son eliminados. En ausencia de la función de aire, porque está alterado, se va a alterar también la tolerancia de los linfocitos T centrales a los antígenos tisulares periféricos y se va a facilitar la autoinmunidad. También las personas con APC1 van a desarrollar anticuerpos anti-interleucina 17 e interleucina 22, que son las principales citocinas efectoras secretadas por los linfocitos TH17, que dado estos, pues que no van a estar pues presentes, pues estos son esenciales para la defensa contra infecciones por hongos. Entonces, pues esto nos va a resultar en esta candidiasis mucocutánea o infecciones micóticas. El síndrome poliendocrino autoinmunitario tipo 2, que suele comenzar a principios de la etapa adulta y se manifiesta por una combinación de la insuficiencia suprarrenal y la tiroiditis autoinmunitaria o diabetes tipo 1. A diferencia de la pasada, que es la PC1, no existe candidiasis mucocutánea, tampoco va a haber la displasia ectodérmica ni el hipoparatiroidismo autoinmunitario. Hablando de ya las secundarias, que como recordamos, pues va a estar afectada la ACTH, como ya había mencionado, pues la causa más común va a ser el tratamiento prolongado con corticoides, independientemente de ya sea parenteral, oral o tópico. Puede generar una insuficiencia suprarrenal secundaria, incluso tras suprimirlos de forma pues paulatina, poco a poco.
Hay que tener en cuenta que existe una gran variabilidad y susceptibilidad en las personas que hace que en ocasiones sea necesario mantener un tratamiento de sustitución con la hidrocortisona, que ahorita vamos a ver el tratamiento, durante meses o incluso hasta años. Y pues por eso es la causa más común de insuficiencia suprarrenal secundaria. Cualquier lesión a nivel del hipotálamo hipófisis, nos puede provocar también una disminución en la secreción de CRH, como en las terciarias, o ACTH en las secundarias, provocando esta insuficiencia suprarrenal. En la infancia, el tumor más frecuente relacionado es el craneofaringioma, con la insuficiencia adrenal antes o después de una cirugía. También tenemos, pues ya había mencionado, la administración crónica de corticoides exógenos, los macroadenomas hipofisiarios, los craneofaringiomas, que es en la infancia, el síndrome de Sheehan o pues en general, una patología hipotálamo hipofisiaria. Bueno, para hablar de la secundaria, la deficiencia de ACTH es el evento primario que nos va a llevar a un decremento en la secreción del cortisol y de andrógenos suprarrenales. La secreción de la aldosterona va a permanecer normal, excepto en algunos casos especiales, durante las etapas tempranas. Las concentraciones basales de ACTH y de cortisol pueden ser normales, y aún así la reserva de ACTH puede estar alterada, por ende las respuestas de ACTH y de cortisol son anormales. Con la pérdida adicional de la secreción de ACTH de forma basal, hay atrofia en las zonas fasciculadas y reticular de la corteza suprarrenal. Por ende, pues esta secreción basal de cortisol va a estar disminuida. En esta etapa, sobre todo el eje hipófisis suprarrenal va a estar alterado, es decir, que no solo hay capacidad de respuesta disminuida del ACTH a una respuesta al estrés, sino también una menor capacidad de respuesta suprarrenal a una estimulación aguda con ACTH de manera exógena. Las manifestaciones de la deficiencia de glucocorticoide son similares a las de la insuficiencia suprarrenal primaria, pero dado que la secreción de aldosterona por la zona glomerulosa, como ya les había mencionado, por lo general está preservada, pues no va a haber manifestaciones en la deficiencia de los mineralocorticoides. Bueno, ya una vez explicada la fisiopatología, pasaremos a las manifestaciones clínicas, por favor. Bueno, vamos a empezar con las manifestaciones clínicas, o más bien los datos clínicos, sobre la insuficiencia adrenocortical primaria, o también llamada enfermedad de Addison. Tenemos que, en general, la deficiencia de cortisol, cuando el paciente, pues, valga la redundancia, está padeciendo esta enfermedad, pues va a causar debilidad, fatiga, anorexia. También veremos problemas gastrointestinales como náuseas y vómitos. Tendremos hipotensión, hiponatremia e hipoglucemia. Y en cuanto a la deficiencia de mineralocorticoides, pues vamos a ver que va a producir pérdida de sodio, retención de potasio renales, y pues puede llevar a deshidratación, hipotensión, hiponatremia, hiperpotasemia, hasta una acidosis grave, ¿vale? La imagen que les puse al lado durante esta exposición de las manifestaciones clínicas, pues vamos a poder, bueno, les voy a ir explicando estas manifestaciones clínicas. Simplemente ese es un diagrama general sobre estas, ¿vale? La siguiente, por favor. Pero bueno, nosotros vamos a dividir la clínica o las manifestaciones clínicas dependiendo de la situación que se nos presente. En primer lugar, tenemos a la insuficiencia adrenocortical primaria crónica. Tenemos que los principales síntomas van a ser la hiperpigmentación, debilidad y fatiga, así como pérdida de peso, anorexia y alteraciones gastrointestinales como vómitos y náuseas. Tenemos aquí que la hiperpigmentación va a ser nuestro signo clásico, y su presencia en relación con las manifestaciones anteriores o las que ya he mencionado, pues nos debe sugerir a nosotros como médicos pues una insuficiencia adrenocortical primaria. Tenemos que la hiperpigmentación generalizada de lo que son la piel y las mucosas
va a ser una de las manifestaciones más tempranas de la enfermedad de Addison. Y pues esta está aumentada en áreas expuestas a la luz solar y acentuada sobre áreas de presión, como lo pueden ser pues los nudillos, los dedos de los pies, así como los codos y las rodillas. ¿Vale? Entonces, pues aquí estamos viendo que es importante la exploración física. También esta hiperpigmentación se va a acompañar de numerosas pecas de color negro o pardo oscuro. Y tenemos que la hiperpigmentación clásica de la mucosa, de lo que son las mejillas y de las encías, pues va precedida por una hiperpigmentación generada de la piel. También nosotros debemos sospechar una insuficiencia suprarrenal cuando hay pigmentación aumentada en los pliegues palmares, también en los lechos unguiales, así como los pezones, las areolas u otras zonas como la mucosa perivaginal y perianal. Hay un dato característico también, que son las cicatrices. Vemos que las cicatrices que se han formado después del inicio de lo que es la ACTH se van a tornar hiperpigmentadas, pero las que son más antiguas no lo van a hacer. En cuanto a la debilidad generalizada, así como la fatiga y lo que es el malestar general, la anorexia y la pérdida de peso, pues van a ser características invariables de este trastorno, ¿vale? Vemos que la pérdida de peso pues, puede llegar a alcanzar hasta 15 kilogramos con la insuficiencia suprarrenal progresiva o crónica. También tenemos que la mayoría de los pacientes que presentan alteraciones gastrointestinales, en especial pues náuseas y vómitos, van a estar acompañados de una diarrea que pues suele ser un poco menos frecuente que estos, y un aumento de los síntomas gastrointestinales durante una crisis suprarrenal aguda, pues nos puede desorientar el diagnóstico al sugerir pues una enfermedad intraabdominal primaria. ¿Vale? En cuanto a la hipotensión, tenemos que o más bien hay hipotensión alrededor del 90% de los pacientes. Esta normalmente se acompaña de síntomas ortásticos y en ocasiones hasta de síncope. Tenemos que en los casos crónicos de mayor gravedad y en las crisis agudas de esta enfermedad, de esta presentación de insuficiencia suprarrenal, pues casi siempre hay hipotensión cuando se está en posición de cúbito o en choque. En algunos casos podemos observar que ocurre vitiligo. Este porcentaje, según la bibliografía, va desde un 4 a un 17% de los pacientes con enfermedad de Addison, pero de característica autoinmunitaria. ¿Vale? Por lo que es raro ver este vitiligo en la enfermedad de Addison debido pues, a otras causas. También en este cuadro que puse aquí podemos ver el apetito por la sal. La bibliografía nos marca que alrededor de un 20% de estos pacientes pues, va a tener un apetito por sal increíblemente grande. En niños, cuando esta enfermedad se presenta en niños, podemos observar que ocurre una hipoglucemia grave. Este dato realmente es poco común en los adultos, pero pues puede desencadenarse por algún ayuno, fiebre, infección, así como náuseas y vómitos, y pues especialmente en lo que son las crisis suprarrenales agudas. La hipoglucemia también es importante decir que es más frecuente en la insuficiencia suprarrenal secundaria. También podemos ver datos ginecológicos. Vemos que la menorrea es común en la enfermedad de Addison. Eso se puede ver a lo que es la pérdida de peso y a la enfermedad pues, progresiva o a la insuficiencia ovárica primaria. También podemos observar pérdida de vello axilar y púbico, y esto puede ocurrir en mujeres como un resultado del decremento de la secreción de andrógenos suprarrenales. La siguiente, por favor. Bueno, se me olvidó comentar que en la insuficiencia suprarrenal parcial, pues estas manifestaciones que ya comentamos, pues son manifestaciones más sutiles. ¿Vale? Después pasamos con los datos clínicos de la crisis suprarrenal aguda. Tenemos que esta situación pues representa un estado de insuficiencia adrenocortical aguda y ocurre en pacientes con enfermedad de Addison que están expuestos a lo que es el estrés propio de una infección,
de un traumatismo, de alguna intervención quirúrgica, así como de una deshidratación debida a la privación de sal, o también causada por vómitos o por alguna diarrea, ¿vale? Tenemos que la anorexia y las náuseas, así como los vómitos, pues van a aumentar la disminución de volumen y la deshidratación, y pues, por lo tanto, pues esta se va a empeorar, ¿no? También podemos encontrar un choque hipovolémico y nosotros debemos considerar insuficiencia suprarrenal en cualquier paciente que presente un colapso vascular inexplicable. También podemos encontrar dolor abdominal, lo cual pues nos puede imitar a una urgencia abdominal aguda. La debilidad, la apatía, así como la confusión o la actividad mental deprimida, pues van a ser datos comunes. La fiebre también es común, pero en este caso puede verse una infección o hipoadrenalismo en sí, ¿vale? También hay hiperpigmentación, o más bien hay hiperpigmentación, a menos que el inicio de la insuficiencia suprarrenal sea rápido, y pues eso también nos debe sugerir el diagnóstico. Otros datos que nos pueden sugerir esta situación o este diagnóstico son la hiponatremia, la hiperpotasemia, así como la linfocitosis, eosinofilia e hipoglucemia. El choque que ya había mencionado junto al coma, pues pueden llevar con rapidez a la muerte en pacientes que pues no son tratados inmediatamente. La siguiente, por favor. Y por último tenemos a la hemorragia suprarrenal aguda. Tenemos que en la hemorragia suprarrenal bilateral y en lo que es la destrucción suprarrenal aguda en un paciente que ya está comprometido con una enfermedad médica importante, pues estos van a seguir a una evolución de un deterioro pues crónico progresivo, ¿vale? Tenemos que las manifestaciones habituales o las que podemos observar con mayor frecuencia van a ser el dolor en el abdomen, el flanco o en la espalda. También encontraremos hipersensibilidad abdominal. Y en cuanto a datos pues menos frecuentes va a ser la distensión, la rigidez, la hipersensibilidad de rebote abdominal. Lo que es la hipotensión, el choque, la fiebre, así como náuseas y vómitos, la confusión y la desorientación también van a ser datos comunes en la hemorragia suprarrenal aguda. Y en algunos pacientes se ha llegado a encontrar taquicardia y la cianosis también, pero esos también son menos frecuentes. Obviamente, pues si no hay un tratamiento inmediato, pues con la progresión de la enfermedad, pues va a sobrevenir datos como hipotensión grave, así como disminución de volumen, deshidratación, hiperpirexia, cianosis, y pues ya los últimos, pues sería la coma y la muerte. La siguiente, por favor. Perdón, ¿no te escuché? No, la siguiente. Había dicho que la siguiente, doctora. Después tenemos los datos de laboratorio de lo que es la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Tenemos ¿qué encontraremos nosotros en los datos de laboratorio, en los principales? Bueno, nosotros vamos a encontrar hiponatremia, así como hiperpotasemia. Estas van a ser pues las manifestaciones clásicas de una deficiencia glucocorticoide y mineralocorticoide en la insuficiencia suprarrenal primaria, y estas nos deben sugerir el diagnóstico. El diagnóstico se los voy a decir más adelante, simplemente pues son datos que nos pueden orientar a esto, ¿vale? También vamos a encontrar manifestaciones hematológicas. Estas van a incluir una anemia normocítica normocrómica. También encontraremos neutropenia, encontraremos eosinofilia, hasta una linfocitosis relativa. Encontraremos también una azotemia con concentraciones aumentadas en lo que es el nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina sérica, y estos pues se deben a la disminución del volumen y a la deshidratación de nuestro paciente, ¿vale? También podemos encontrar una acidosis leve y en alrededor de un 6%, según la bibliografía, de los pacientes, pues puede ocurrir una hipercalcemia leve a moderada.
En cuanto a estudios de imagen, nosotros en las radiografías de abdomen, estas nos van a revelar una calcificación suprarrenal en la mitad de los pacientes con enfermedad de Addison, pero de carácter tuberculoso, y en algunos enfermos con otras causas invasivas o una causa hemorrágica de insuficiencia suprarrenal, ¿vale? Y en cuanto a la tomografía computarizada, el cual pues es un detector más sensible a la calcificación que ya he mencionado, y también va a ser más sensible a detectar pues un agrandamiento suprarrenal. Tenemos que el agrandamiento suprarrenal bilateral, en asociación con lo que es la insuficiencia suprarrenal, pues lo podemos observar en tuberculosis, en micosis, en infecciones por virus como el citomegalovirus, así como enfermedades infiltrativas malignas o también de carácter no maligno, y pues por lo tanto también por una hemorragia suprarrenal. En datos electrocardiográficos, veremos que estos datos pues son de voltaje bajo, encontraremos un QRS vertical, anormalidades inespecíficas del segmento ST, y la onda T van a ser pues consecutivas a datos de electrolitos anormales. En la hemorragia suprarrenal aguda, también encontraremos una hiponatremia y la hiperpotasemia, solo que estos van a ocurrir en un pequeño número de pacientes, pero lo que sí va a ser muy común en lo que es la hemorragia suprarrenal aguda va a ser la azotemia, que esto sí va a ser un dato habitual, como ya dije. Los eosinófilos circulantes que van a estar aumentados pues, en las pruebas de laboratorio van a sugerirnos un diagnóstico de hemorragia suprarrenal aguda. Y el diagnóstico, pues, a menudo solo se establece cuando los estudios de imágenes, pues, revelan un agrandamiento suprarrenal bilateral, ¿vale? Como ya les había comentado, recuerden que pues, esto lo podemos detectar fácilmente con una tomografía computarizada. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos con los datos clínicos de la insuficiencia adrenocortical secundaria. Tenemos que los datos clínicos de este tipo de insuficiencia, pues nos dicen que son síntomas y signos inespecíficos. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque los datos clínicos de la insuficiencia suprarrenal secundaria van a diferir de los de la insuficiencia adrenocortical primaria, ya sea por dos situaciones. Una de ellas, por la secreción hipoficiaria de ACTH, la cual es deficiente, y por ende, pues, no hay hiperpigmentación, entonces, pues, eso nos puede desorientar un poco el diagnóstico. Además de que también nos vamos a encontrar una secreción de mineralocorticoides generalmente normal. Entonces, pues, de este modo, los datos clínicos de lo que es la deficiencia de ACTH y los glucocorticoides, pues, van a ser inespecíficos. Los datos notorios en la insuficiencia adrenocortical secundaria llegan a ser la debilidad, el letargo, la fatigabilidad fácil, anorexia y náuseas, en ocasiones vómitos. También se ha llegado a encontrar artralgias y mialgias en sus pacientes. Y como recuerdan, o si recordarán, habíamos dicho que la hipoglucemia pues va a ser más común en la insuficiencia adrenocortical secundaria. Por lo tanto, la hipoglucemia en ocasiones pues va a ser el dato de presentación de este tipo de pacientes. Y junto a esto pues puede sobrevenir una descompensación aguda con hipotensión grave o choque sin una capacidad correcta de respuesta a vasopresores. La siguiente, por favor. Por lo general, nosotros no vamos a encontrar una disminución de volumen, tampoco vamos a encontrar dishidratación y hiperpotasemia. Generalmente, pues tampoco hay hipotensión, excepto en caso de que se presente de forma aguda esta insuficiencia. Pero sí podemos encontrar una hiponatremia como el resultado de una retención de agua, incapacidad para excretar una carga de agua. Sin embargo, pues aquí no se va a acompañar de una hiperpotasemia. Y los pacientes que cursan con una insuficiencia suprarrenal secundaria, por lo general, pues van a tener otros datos que nos sugieren al diagnóstico. Por ejemplo, pues puede haber un antecedente de terapia con glucocorticoide, la presencia de características cushingoides,
también va a sugerir un uso previo de glucocorticoides. También encontraremos datos que nos orientan a este diagnóstico como tumores hipotalámicos o hipofisiarios que llevan, pues, por lo tanto, una deficiencia de ACTH. Y por lo general estos tumores también pues causan una pérdida de otras hormonas hipofisiarias, lo cual pues nos puede provocar un hipogonadismo o hipotiroidismo. Bueno, estos son algunos datos que nos pueden sugerir todavía más a este diagnóstico. Y tenemos a los datos de laboratorio, perdonen por la espera, sobre la insuficiencia suprarrenal secundaria. Tenemos que los datos en exámenes de laboratorio de esta insuficiencia constan de anemia normocrómica, normocítica, neutropenia, linfocitosis, eosinofilia. Recordemos que eso también lo podemos encontrar en los datos de laboratorio de la insuficiencia de Addison. Con cierta frecuencia también podemos observar hiponatremia, que se debe a la falta de retracción negativa por el glucocorticoide sobre lo que es la ABP, así como la reducción de la filtración glomerular relacionada con el hipocortilismo que sucede en esta insuficiencia. Datos como el potasio, la creatinina, el bicarbonato sérico y el neutrógeno ureico sanguíneo, por lo general van a estar normales en sus niveles adecuados, y la glucosa plasmática puede estar baja, aunque la hipoglucemia grave es poco común. Y bueno, la siguiente, por favor. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal en general se debe confirmar mediante la evaluación del eje hipófisis suprarrenal. Dado que la contracción basal de los esteroides adrenocorticales en orina o en plasma pues pueden llegar a ser normales en la insuficiencia suprarrenal parcial, pues se van a necesitar pruebas de reserva adrenocortical para establecer el diagnóstico. Estas pruebas diagnósticas las pueden ver del lado derecho. Entre ellas encontramos la prueba de estimulación rápida con ACTH, concentración plasmática de ACTH, así como la deficiencia parcial de ACTH, la cual tiene métodos de prueba, la cual sería la prueba nocturna con metilapona y la hipoglucemia inducida por insulina. Esto se los voy a explicar más adelante. ¿Vale? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, este cuadro realmente me gustó mucho porque explica como la utilización de todas estas pruebas y pues cuándo debemos utilizarlas, cuándo no. Entonces, vamos a empezar con la prueba de estimulación rápida con ACTH, que es pues, como la principal. Tenemos que esta va a evaluar la reserva suprarrenal y pues es el procedimiento inicial en la evaluación de una posible insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o ya sea secundaria, ¿vale? Se ha sugerido que la prueba de estimulación con ACTH en dosis bajas va a representar un estímulo pues más acercado a la fisiología para la corteza suprarrenal. Sin embargo, la bibliografía nos dice que pues ya bastantes médicos experimentados o especialistas en esta materia siguen empleando las dosis de 250 microgramos de cosintropina estándar. El estímulo más fisiológico para la corteza suprarrenal es de un nanogramo. Sí, nanogramos, perdón, dije microgramos, pero son nanogramos de cosintropina. Sí, estoy en lo correcto, ¿verdad, doctora? ¿Son nanogramos? Sí, es correcto. Vale, gracias, doctora. Bueno, una vez que nosotros hicimos la prueba de estimulación rápida con ACTH, las respuestas subnormales, si encontramos respuestas subnormales a la administración de esta ACTH exógena, nos van a indicar una reserva suprarrenal disminuida y nos van a establecer el diagnóstico de una insuficiencia adrenocortical. En este punto, pues no se requieren otros procedimientos diagnósticos porque las respuestas subnormales a la prueba de estimulación rápida con ACTH, pues nos van a indicar una falta de capacidad de respuesta a la mitarapona, a la hipoglucemia inducida por insulina o al estrés, ¿vale? Sin embargo, lo que no nos permite esta prueba es diferenciar entre causas primarias y en causas secundarias. Esto lo vamos a lograr de mejor manera mediante la medición de las concentraciones plasmáticas basales de ACTH, ¿vale? Esto lo que estoy explicando lo pueden seguir fácilmente en el cuadro, realmente no tiene mucha ciencia, entonces es muy fácil, es muy difícil más bien perderse.
En pacientes con una insuficiencia suprarrenal primaria, la concentración plasmática de ACTH va a exceder el límite normal superior, y por lo general va a ser más de 200 picogramos. Cuando excede, más bien el parámetro para que nosotros digamos que ya está excediendo esto va a ser de 52 picogramos entre mililitros, ¿vale? Entonces en estos pacientes, como ya había comentado, lo vamos a encontrar más de 200 picogramos. La concentración plasmática de ACTH es, pues, ¿cómo decirlo? Inapropiadamente normal o de menos de 10 picogramos sobre mililitros en pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿vale? Entonces, como ahí podemos ver en el cuadro, si está alta, pues nos sugiere una insuficiencia adrenocortical primaria. Si la encontramos normal o levemente baja, vamos a vamos a llegar al diagnóstico de una insuficiencia adrenocortical secundaria, ¿vale? Tenemos que una respuesta normal, regresamos hasta el inicio. Entonces, si tenemos una respuesta normal a la prueba de estimulación rápida con ACTH, esta pues obviamente nos va a excluir una insuficiencia suprarrenal primaria, porque pues una respuesta normal de cortisol nos va a indicar, por lo tanto, pues una función cortical normal. Pero, y viene el pero, la capacidad de respuesta normal no nos va a excluir una insuficiencia adrenocortical secundaria parcial en los pocos pacientes que pues van a presentar un decremento en la reserva hipoficiaria, así como en la disminución de la capacidad de respuesta al estrés del eje HPA, ¿vale? Estos pacientes pues mantienen suficiente secreción basal de CTH para prevenir pues una atrofia adrenocortical. Si esta situación se sospecha en lo que es la clínica, la capacidad de respuesta de ACTH hipoficiaria puede probarse de manera directa con los métodos prueba que ya había mencionado, que va a ser con la metirapona o con hipoglucemia inducida por insulina, ¿vale? Estos métodos de prueba pues consisten en lo siguiente. La prueba nocturna de metirapona se utiliza en pacientes con sospecha de trastornos hipotalámicos o hipofisarios cuando la hipoglucemia está contraindicada y en aquellos con terapia previa con glucocorticoides. La hipoglucemia inducida por insulina, o más bien por otro lado, la hipoglucemia inducida por insulina se usa en pacientes con sospecha de tumores hipotalámicos o hipofisarios, porque pues puede evaluarse así la capacidad de respuesta tanto de la ACTH como de la GH. Y bueno, la interpretación de estas pruebas, más bien de estos métodos de prueba, es que una respuesta normal a la meterapona o a la hipoglucemia, pues nos excluye una insuficiencia adrenocortical secundaria. Y las respuestas subnormales, incluso en presencia de lo que es una respuesta normal a la administración de ACTH, pues van a establecernos el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. La siguiente, por favor. Ok, bueno, para empezar a hablar del tratamiento, hay que saber que el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal en la mayoría de los casos es simplemente pues sustitutivo. Los objetivos de la terapia pues nos van a influir a alcanzar una expectativa y una calidad de vida adecuada para los pacientes, evitando los efectos adversos de la terapia de reemplazo hormonal. En condiciones fisiológicas, la secreción de cortisol presenta un ritmo circadiano, alcanzando un pico entre las 6 y las 9 de la mañana y un punto bajo entre las 11 p.m. y las 2 a.m., con una tasa de producción diaria de entre 5 a 10 miligramos por metro cuadrado, pero también encontré que incluso hasta de 5 a 15 de superficie corporal, que puede incrementarse ante situaciones de estrés. Por lo tanto, la terapia sustitutiva puede tratar de simular este patrón fisiológico. Para producir estas cifras de glucocorticoides y mineralocorticoides equivalentes, pues pueden alcanzar en un individuo una función normal en circunstancias similares, como ya lo había mencionado, simulando pues las condiciones fisiológicas. En el tratamiento para la crisis adisoniana aguda, debe sustituirse tan pronto como se sospeche el diagnóstico, y la terapia incluye la administración de glucocorticoides, corrección de deshidratación, hipovolemia y anormalidades en los electrolitos. Ahorita vamos a ver específicamente bien cómo es esto.
y también una terapia de sostén que va a ser para los pacientes con enfermedad de Addison que requieran una terapia con glucocorticoides o mineralocorticoides, pues por siempre. Y el cortisol o la hidrocortisona es la mejor presentación como glucocorticoide para estos pacientes. Bueno, para la crisis adicional aguda, el cortisol por vía parenteral en forma soluble va a ser la preparación de glucocorticoide más común usada. Se administra en dosis suprafisiológicas. La hidrocortisona tiene suficiente potencia para la retención de sodio, de modo que no se requiere una terapia adicional con mineralocorticoides en pacientes con insuficiencia adrenocortical primaria. Durante las primeras 24 horas se administra el cortisol en dosis intravenosas de 100 miligramos cada 6 horas. La respuesta a la terapia por lo general es rápida, en una mejoría de 12 horas o menos. Y si hay mejoría, el paciente se encuentra estable, se administran 50 miligramos cada 6 horas el segundo día. Y en la mayoría de los pacientes, la dosificación puede irse reduciendo gradualmente hasta alrededor de 10 miligramos de 2 a 3 veces al día hasta el cuarto o quinto día después de la crisis. Adicionalmente a esto, se administra glucosa y solución salina por vía intravenosa para corregir la disminución del volumen de la hipotensión e hipoglucemia, si es que hubiera. El déficit de volumen puede ser graves en esta enfermedad, y la hipotensión y el choque pueden no mostrar respuesta a los vasopresores o a menos que se administren glucocorticoides. La hiperpotasemia y la acidosis por lo general se corrigen con cortisol y reemplazo del volumen. De cualquier modo, pues el paciente puede requerir terapia específica para estas anormalidades. Pero lo que encontré también es que si aún hay síntomas de esta hipotensión o de ortostatismo, se va a administrar mineralocorticoides porque se va a encontrar afectado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a ser la fludrocortisona, 0.05 a 0.2 miligramos por día. Para la terapia de sostén en los pacientes, se va o sea, los pacientes con esta enfermedad de Addison o insuficiencia primaria requieren terapia con glucocorticoides o mineralocorticoides por el resto de su vida. El cortisol, la hidrocortisona, como en la pasada, es la mejor preparación para estos pacientes. La tasa de producción basal de cortisol es aproximadamente, como ya le mencioné, de 5 a 10 o de 8 a 12 también se menciona, miligramos por metro cuadrado al día. La dosis de sostén de hidrocortisona por lo general es de 15 a 25 miligramos al día en los adultos. Las dosis por vía oral generalmente se dividen hacia de 10 a 15 miligramos por la mañana al levantarse y de 5 a 10 miligramos durante el día, normalmente es de 6 a 7 horas después de la primera toma. El cortisol en 2 veces al día proporciona las respuestas satisfactorias en la mayoría de los pacientes, pero en algunos enfermos pueden requerir una dosis matutina única y en algunos otros 3 dosis al día para mantener pues el bienestar de los pacientes y una energía pues normal. Pero siempre se van a dividir estas cantidades entre las diferentes tomas, de 2 a 3. ¿De qué estás hablando? ¿De cortisol? Sí. 3 veces al día. Yo encontré que que había algunos, son 2 veces al día, pero en algunos pacientes podía incluso llegar a requerir hasta 3 veces. Habíamos dicho que no. Hasta 3 veces podemos administrar en pacientes que están en estrés, o sea, ya sea que los tienes en una crisis adrenal o que estás sacándolos, por ejemplo, de un evento quirúrgico, sobre todo una cirugía o una neurocirugía. Ellos utilizan dosis de infusión cada 8 horas y después de ahí los vas a pasar a la terapia oral. Entonces, a lo mejor por ahí tuvo la confusión, pero normalmente en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica, lo que hacemos es dar una dosis
y si el paciente no requiere una segunda dosis, pero no más de 2 dosis. Ok, doctora. Bueno, adicional a esto, la fludrocortisona, o 9-alfa-fluorocortisol, se usa como terapia de mineralocorticoide. Las dosis habituales son de 0.05 a 0.2 miligramos al día por vía oral por la mañana, debido a que la vida media prolongada de pues no se requieren dosis divididas. Alrededor del 10% de los pacientes con enfermedad de Addison pueden manejarse con cortisol o ingestión adecuada de sodio en dieta, y no se va a requerir la fludrocortisona, pero pues como vemos, pues es un número muy bajo de los pacientes. Los glucocorticoides como la prednisona, prednisolona o la dexametasona constituyen alternativas terapéuticas a la hidrocortisona. A pesar de que la opinión común de los glucocorticoides de acción prolongada son inferiores y deberían ser pues evitados en esta insuficiencia adrenal. Encontré que en algunos casos específicos puede ser de utilidad, como en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que se utiliza la prednisona o la prednisolona para ofrecer un beneficio adicional sobre la hidrocortisona, ya que gracias a que la vida media es prolongada, pues evitaría la inducción recurrente de la gluconeogénesis con pues el subsecuente incremento de la glucosa que se observa con dosis múltiples de hidrocortisona. También en pacientes cuya hiperpigmentación, como habíamos visto en las manifestaciones clínicas, no hay una mejoría a pesar de que hay dosis óptimas de esta hidrocortisona. La administración de glucocorticoides de acción prolongada puede ofrecer una mejor cobertura durante la noche para una resolución del cuadro. Debe suministrarse la mínima dosis requerida para lograr la mejoría de los síntomas, ya que la sobredosificación pues, nos puede llegar a producir un síndrome de Cushing exógeno, con sus características pues, típicas como la obesidad de predominio central, dislipidemias, intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial y osteoporosis. La resolución de los síntomas con normalización de pues van a ser datos que nos van a indicar que se está se está dando pues la dosis adecuada de esta. Existen preparaciones de esteroides de liberación prolongada o de liberación dual, las cuales pues van a imitar la liberación fisiológica del cortisol muchísimo mejor que las preparaciones convencionales, pero pues no siempre se encuentran disponibles. Bueno, para hablar, aquí les dejé un cuadrito sobre pues los glucocorticoides de acción corta que van de 8 a 12 horas, los de acción intermedia de 12 a 36 y los de acción prolongada. Y del lado derecho, pues, este régimen escrito. Para el tratamiento para la insuficiencia suprarrenal secundaria, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, pues se va a tratar con dosificaciones de cortisol, antes descritas como en la primaria. Rara vez se requiere la fludrocortisona. La recuperación normal del eje hipofisiario suprarrenal después de la supresión de los glucocorticoides exógenos, que recordemos que normalmente es lo que nos va a causar la insuficiencia suprarrenal secundaria, pues puede requerir desde semanas hasta años y es difícil pues predecir cuánto va a durar. En consecuencia de esto, pues puede requerirse una terapia de reemplazo prolongado. Se va a utilizar igualmente el cortisol, la hidrocortisona, y encontré que, por eso le puse ahí un signo de admiración, porque es un tema pues controversial, que en diferentes estudios se han evaluado los efectos de la terapia de reemplazo de la dehidroepiandrosterona, que pues ha revelado pues varias mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, en la evidencia pues global, al momento pues no se apoya el uso rutinario de esta en la insuficiencia suprarrenal primaria. La administración de la dehidroepiandrosterona en dosis de 11 a 50 miligramos por día incluso puede ser beneficiosa en pacientes seleccionados, principalmente las mujeres con insuficiencia suprarrenal primaria, aquí era la primaria, en presencia de síntomas relacionados con la deficiencia de andrógenos, como disminución del deseo sexual, piel seca y algunos síntomas depresivos.
pero pues esto sigue, todavía no está bien estipulado. Y pues eso es todo de insuficiencia suprarrenal. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ya se ve. Bueno, ok, nosotros vamos a prestarle lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es continuidad del tema anterior. La siguiente, porfa. Ok, ¿cómo la define la GPC? Es un grupo de enfermedades hereditarias autosómicas recesivas por la deficiencia de las 5 enzimas que se requieren para la síntesis de cortisol en la corteza adrenal. Y esta va a ser un 95% por la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, la cual compromete la biosíntesis del cortisol y la aldosterona en mayor o menor grado, y este va a provocar una elevación anormal de su sustrato esteroide 17 hidroxiprogesterona y la de andrógenos adrenales. Esa es como la define la GPC. La siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, y solo enfocándonos en México, el IMSS dice que a nivel nacional se va a reportar, o más bien se reporta, de cada 1 personas, 8,743 casos. A nivel ya internacional, sigue siendo la más frecuente, la 21, bueno, por la enzima, la deficiencia de la 21, y es de 1 de cada 100,000. La siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior, antes de empezar a decir eso. Hay cosas que no puse en la presentación porque son como ya profundizar más allá de lo que no pertenece tanto a México, pero bueno, es importante tomar en cuenta que en donde se produce el fallo del metabolismo del colesterol es en donde se va a producir una enfermedad u otra. Hay diferentes tipos, más que la clásica y la no clásica. Esto se va a clasificar según la enzima o la deficiencia de esta enzima. Existe la deficiencia de la 3-beta, que no se va a producir nada, ni cortisol, ni andrógenos, ni aldosterona. La 21, que les decía que esta es la más común, en un 98%, por la deficiencia de la 21 hidroxilasa, y no va a haber cortisol y aldosterona, pero va a haber un aumento de los andrógenos. Y también está la 17, que es está corto de andrógenos y hay una falla con la aldosterona, y es muy clásico lo que viene siendo la hipertensión. Y la que es más frecuente en segundo lugar, tanto en México como a nivel internacional, es la deficiencia de la 11 desoxicorticosterona, que por tener problemas con los mineralocorticoides va a haber hipertensión. Ahora sí, si quieres ya di lo demás, por favor. Ok, bueno, vamos a ver primero unas generalidades de lo que va a ser la hiperplasia suprarrenal congénita. Que bueno, vamos a ver que la hiperplasia suprarrenal congénita va a ser un trastorno congénito. Ese trastorno congénito lo que va a ocasionar va a ser un hiperandrogenismo a través de la deficiencia de cortisol. Vamos a ver que se clasifica de 2 formas. Ahorita vamos a ver un poquito más a grandes rasgos, o bueno, específicamente cuál va a ser la clasificación. Pero podemos decir que se clasifica de 2 formas, que es la forma clásica, que esta se diagnostica in útero y tiene que ver con un grado mayor de severidad de la deficiencia de la enzima. Esta se diagnostica a través del tamiz neonatal, y esta es un poco, pues digamos que tiene una mayor severidad, ya que esto va a ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico conseguido por lo que va a ser pérdida de sal
que se van a llamar crisis adrenales. Y la otra forma grave va a ser la virilizante simple, que igual hay una forma de clasificación para los genitales femeninos de esta parte. En la no clásica, esta se va a diagnosticar de forma postnatal, y esta tiene que ver más con un inicio tardío o adquirida, pero más que nada un inicio tardío, ya que se va a diagnosticar durante la adolescencia, durante la pubertad, cuando hay presencia de sintomatología de hiperandrogenismo. Muy bien, en los últimos años el pronóstico de hiperplasia suprarrenal congénita ha mejorado bastante, ya que, al momento de detectar de forma temprana la hiperplasia, se tiene un mejor manejo en las crisis adrenales, que son el principal caso de muerte en estos tipos de pacientitos, por la descompensación hidroelectrolítrica. Ahora bien, cuando nosotros tenemos a un pacientito de pequeños, de las primeras semanas extrauterinas, se debe de mantener alta sospecha de hiperplasia, en especial si tienen un desequilibrio electrolítico y cursan con acidosis metabólica. Pero ahorita vamos a ver un poquito más todas estas a fondo. Ok, esta tablita viene también en la GPC y me gustó y se las puse porque aquí se ve la diferencia en cuanto a pacientes y sexos. Porque, ¿por qué es importante esto? Porque sí mencionan que el diagnóstico es más fácil en las pacientes que son femeninas, porque, a nivel clínico, obviamente, la sospecha es más fácil por medio de la observación en las pacientes femeninas. Entonces, aquí en donde dice... Por la ambigüedad, por eso. Sí, sí. Ajá. Y también porque no hay una correcta, a lo mejor, se me olvidó, palpación de los testículos. Bueno, esto ahorita se los iba a mencionar, pero bueno, entonces, en edad al diagnóstico, en el masculino, se ha reportado que hasta los 6 meses se ha diagnosticado, a diferencia que en el femenino. ¿Y esto por qué? Y lo voy a repetir muchas veces, porque va a haber ambigüedad genital. Esto va a ser tanto en la variedad clásica y en la variedad virilizante, pero es más característico esta ambigüedad genital en la clásica perdedora de sal. Ahora, los genitales van a ser normales en el paciente masculino, por eso es que les decía que era un poco más difícil y tardío el diagnóstico y por lo tanto más preocupante a nivel de esta variedad clásica perdedora de sal en lo que es el paciente masculino. Entonces, la aldosterona es un marcador muy importante y también se va a encontrar baja en la perdedora de sal porque hay un desequilibrio electrolítico. La renina va a estar elevada, igual por este desequilibrio electrolítico. El cortisol va a estar bajo, que es el causante de todo esto, precisamente por estar bajo. Y el marcador también, como principal e importante, es la 17 hidroxiprogesterona, que va a estar elevada en la perdedora de sal. La testosterona va a estar elevada en prepuberales. Y ya depende del porcentaje de la variedad de la actividad enzimática. La siguiente, por favor. Ok, voy a explicar lo que es la fisiopatología y vamos a entender un poco más a detalle el porqué de la aldosterona baja, la 17 alta. Bueno, vamos a empezar que habíamos dicho que la hiperplasia suprarrenal va a ser un trastorno congénito, principalmente va a ser un trastorno autosómico recesivo, que va a estar provocado por mutaciones en genes que van a participar en la estereogénesis suprarrenal. Estas mutaciones se van a dar principalmente en una enzima que va a ser la 21-hidroxilasa, que los pacientes que tienen esta gen defectuoso en esta enzima no van a poder convertir lo que va a ser la 17 hidroxiprogesterona en 11 de oxicortisol y por lo tanto no va a haber una síntesis de cortisol. Entonces aquí podemos entender el por qué tenemos elevados la 17 hidrocortisona, porque realmente sí hay 17 hidrocortisona, el problema es que no se convierte o no se sintetiza a 11 de oxicortisol.
por la misma mutación de esta enzima. Muy bien, a nosotros al no tener un cortisol adecuado, habíamos visto en las clases pasadas que el cortisol da retroalimentación negativa al hipotálamo y la hipófisis para que no secreten lo que van a hacer ahí se me fue el nombre. Para que no afecten, o más bien no puedan secretar ACTH, ¿no? Que es el secretor del cortisol. Entonces, al no haber una retroalimentación negativa, pues va a haber un aumento de esta enzima que va a ser la ACTH. Y ahorita voy a continuar con esa. Y en el lado, por ejemplo, de la falla... Es una hormona. ¿Mande? La ACTH es una hormona. Sí, perdón, es que sí, se me fue la palabra. Sí, bueno, va a haber un aumento de la ACTH porque no va a haber una retroalimentación negativa por parte del cortisol. Y esto va a afectar ahorita a la médula suprarrenal. Pero en el lado de la aldosterona, o porque existe una disminución de esta aldosterona, tiene que ver igual con la mutación de otras enzimas. Bueno, aquí no las puse porque son un poco menos frecuentes, pero principalmente se ha afectado una hipersecreción del mineralocorticoide DOC. Este mineralocorticoide DOC lo que va a provocar va a ser una disminución en la PRA y en la aldosterona, lo que nos va a ocasionar propiamente el desequilibrio hidroelectrolítico, principalmente en los pacientes que tienen la forma clásica, y va a ser causada por la hipertensión y la hipopotasemia que van a presentar estos pacientes. Continuando con el lado de la ACTH del cortisol, bueno, recordemos que tenemos nuestra glándula suprarrenal y esa está dividida por zonas, ¿no? Tenemos que cada una se encarga principalmente de la síntesis de alguna hormona específica. Entonces tenemos la glomerulosa, fasciculada y la reticular, ¿no? En el caso de la fascicular y la reticular, se encarga principalmente de la síntesis o la secreción de hormonas, como son los glicocorticoides, aunque también la fascicular puede ser de andrógenos y la reticular principalmente de andrógenos. La importancia de estas dos es que estas están altamente reguladas por la ACTH. Entonces, si nosotros tenemos una hiperproducción de ACTH y el cortisol no puede inhibir esta producción, pues obviamente vamos a tener una mayor cantidad de estos metabolitos existentes, lo que nos va a ocasionar que haya una mayor cantidad de precursores suprarrenales. Estos se van a ir acumulando y van a tener que ser sintetizados por la vía de los andrógenos. Entonces hay síntesis de DHEA y de androstenediona, lo que va a ocasionar una acumulación en la periferia, por lo tanto va a haber una mayor acumulación de andrógenos potentes, ¿no? Bueno, esto de andrógenos potentes así lo manejan el Greenpeace, entonces se me hizo un poco raro ese término. Lo que nos va a ocasionar sintomatología de hiperandrogenismo, y esto explica el por qué estos pacientes, a partir de la falla de cortisol, de la síntesis de cortisol, van a desencadenar sintomatología de hiperandrogenismo. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene una duda aquí o algo? Ok. Ahora les puse un cuadro comparativo porque se me hace más fácil. Primero, aprender a diferenciar las formas clásicas. Entonces, la forma clásica con perdedora de sal, que acuérdense, es la que más vamos a encontrar, va a tener una deficiencia de la enzima y va a ser la 21-hidroxilasa. Esta va a ser por una mutación en el gen CYP21A2, que vamos a ver ahorita la importancia en el diagnóstico a nivel genético. Las niñas van a tener una ambigüedad genital, es más, van a tener un clítoris muy grande y hasta pueden presentar las bolsas escrotales, pero pues así lo mencionan, son solo las bolsas escrotales sin contenido. También, si no son diagnosticados y obviamente no van a ser tratados a tiempo, estos van a ser pacientes deshidratados por la hiponatremia, la hipercalemia y van obviamente a complicarse a un shock y esa va a ser su principal causa de muerte. Estas manifestaciones, por eso es importante que se haga un diagnóstico oportuno, porque a la segunda semana de vida se pueden presentar estas manifestaciones graves. También otro tipo de características y manifestaciones son los síntomas digestivos. Y tienen un mal pronóstico ponderal, tienen astenia, un crecimiento somático rápido y la edad ósea, eso es importante.
porque también va a ser parte del control en el tratamiento y de nuestros objetivos en el tratamiento. La edad ósea, por lo tanto, van a ser pacientes con peligro y también más propensos a tener talla baja. Esa es la de pérdida de sal. Ahora, la forma clásica virilizante, como lo dice su nombre, a causa de que no tienen una correcta síntesis del cortisol o una adecuada síntesis del cortisol, van a tener, bueno, o sea, sí van a permanecer con la secreción de la aldosterona, pero esto va a causar un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, las niñas sí van a tener igual una ambigüedad genital por esta exposición a los andrógenos, y esto obviamente se va a ver a nivel intrauterino, sí se puede ver a nivel intrauterino, y en varones, aquí como lo dice el nombre, va a ser virilizante, a diferencia de que sepas si es niña o niño, o sea, va a ser muy clásico el ver que el varón tiene bien, entre comillas, los genitales. Mencionaban que entre más experiencia tenga el médico, para el médico especialista no va a ser unos genitales normales. ¿Por qué? Porque van a ser más grandes, van a ser más maduros de acuerdo a la edad de pues un paciente pediátrico, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Perdón que interrumpa. Por ahí, Sí. Si son niños, entonces, ¿cuál sería el dato clínico más importante en el caso de Perdón, doctora, o sea, la escucho, pero no la entendí bien. Si son niños, ¿cuál sería el dato clínico más importante? ¿En los niños? ¿En los varones? Sí, en niños o niñas. Ah, ok. En cuanto a la exploración física, el dato más importante en la variedad, bueno, en la forma clásica virilizante, es que van a ser, sí tiene genitales, pues, completos, bien formados, pero van a ser, como les decía, en cuanto a sus características, van a ser más maduras, va a tener hiperpigmentación. Esto no es normal en pacientes pediátricos, van a ser más grandes, porque pues a lo mejor por las creencias y los prejuicios y todo eso, los papás no van a sospechar de algo anormal al ver que su hijo tiene genitales más grandes. Entonces eso es algo curioso que mencionaban. Eso es relativo, ¿no? Pero en el caso de los que tienen pérdida de sal, ¿cuál sería el dato clínico más importante? Aquí lo ¿De los de pérdida de sal? Ajá, aquí lo ¿De los varones? Aquí lo mira, dice, las niñas que tienen Ambigüedad genital. genitales ambiguos, exacto. ¿Y qué más? Bolsas escrotales, pero sin contenido, pues, testicular. Es que eso habla de ambigüedad genital. ¿Sí? Ajá. Ambigüedad significa que no encuentras genitales que son propiamente ni de hombre ni de mujer. Eso significa, ¿vale? Y lo más importante, porque no quiero que se pierdan aquí, es que no hay actividad de mineralocorticoides. Entonces, ¿ellos qué tienen? Hiponatremia. Y si tienen Sí, hiponatremia. Sí, por eso es perdedora de sal justamente, sí. y es grave. O sea, es la variedad más grave porque puede llevarlos a un shock, justamente. Entonces, aquí es importante que se acuerden, chicos, porque si yo se les llega a preguntar en un examen, el dato clínico más importante en un niño con una forma clásica sería la hiponatremia. Y de la hiponatremia todos los datos clínicos que quieran agregar, ¿sale? Y en el caso de los otros, ahí ya sería lo que acaba de comentar su compañera, ambigüedad sexual, y en el caso de los varones, pudiera presentarse como una pseudopubertad precoz. Entonces, si tenemos un cuadro de pseudopubertad precoz que tendríamos, pues genitales más grandes para la edad que el paciente tiene, básicamente, ¿sale? Sí, doctora, gracias. La siguiente.
Ay, perdón, pensé que había activado el micrófono. Bueno, antes de pasar a cómo sería ya las clasificaciones y lo que vamos a utilizar para un diagnóstico, se me olvidó mencionarles que la hiperplasia suprarrenal congénita a nivel genético va a ser causada por el gen CYP21A2, pero ya yéndonos más específico, este se encuentra en el cromosoma 6, 6p21.3, y este va a ser autosómica recesiva. Van a ser heterocigotos compuestos por estas muchas alteraciones puntuales, y encontré un artículo que decía que en México se encontró más en la población huichol esta alteración genética. Entonces, no sé, me parece interesante mencionarles eso, porque pues si llegaran a tener relación con la población huichol o por esas regiones del país, es más característico de esa parte del país. Ahora sí, para poder sospechar a nivel clínico, usamos lo que son los estadios de Prader. Desde el 1, yendo desde izquierda, vamos a ver genitales normales, femeninos, y iniciando desde el lado derecho, son genitales normales masculinos. Entonces así se van a ir clasificando de acuerdo a lo que vemos y lo que se puede palpar. Entonces, partiendo desde lo más normal y bien formado, hasta lo que llega a ser ambiguo y con características más en relación hacia el otro sexo. Entonces aquí vemos que tiene sí bolsas escrotales, pero no podríamos decir si tiene un falo o un pene o un clítoris agrandado. Si vemos, también tiene lo que es hiperpigmentación. Y nada más era para que vieran un ejemplo. La siguiente, por favor. Ok, el cuadro clínico, donde había mencionado, estará el cuadro clínico de la clásica. Ahora el de la no clásica, recuerdo que les había dicho que este se diagnostica de forma tardía y principalmente puede ser tanto sintomática o asintomática. Cuando es asintomática, igualmente, ¿no? Se va a clasificar en hombres y, bueno, en los signos clínicos de hombres y de mujeres. En el caso de los hombres vamos a tener una pubarquia prematura, un acné quístico resistente a medicamento y crecimiento acelerado de estatura. Realmente la sintomatología en hombres es bastante baja. La sintomatología es un poquito mayor en mujeres, y es que estas se van a caracterizar por tener algo, bueno, tener a base de lo que es el hiperandrogenismo, el hirsutismo, que bueno, ahorita vamos a ver que se utiliza una escala, que es la escala de Ferriman, que esta tiene que ver con el grado de implantación de vello corporal. Otra de las características va a ser el acné, la irregularidad menstrual, y que el 50% de las pacientes que sufren con hiperplasia suprarrenal tienen sintomatología de síndrome de ovario poliquístico. De hecho, de eso también se va a basar su tratamiento, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, a ver, tenemos la escala de Ferriman, que esta se divide en lo que van a ser 11 partes que tienen que ver con el grado de implantación de vello corporal. Bueno, aquí es un poquito más descriptivo, pero déjale pasar a la siguiente. En esta, les digo, se divide en 11 partes, y en esta se va a ver el grado de implantación de acuerdo si tiene cubierto. Por ejemplo, tenemos mejilla, tórax, espalda superior, espalda inferior, y se va a dar una escala, bueno, un porcentaje de acuerdo a la proporción de vello corporal que encontremos en esta porción. Entonces, esto es a base del hiperandrogenismo, que es característico de estas pacientes. Entonces, esto principalmente se diagnostica o se ve cuando las pacientes ya están en edad, en adolescencia, en pubertad principalmente, ¿no? Y otra de ellas va a ser la oligomenorrea, que igual es otra de las causas de la sintomatología de las pacientes femeninas con hiperplasia suprarrenal no clásica. Ok, ahora lo que viene siendo el diagnóstico, mencionan en la GPC que es clínico, bioquímico y genético. Pero ¿cómo vamos a desarrollar este diagnóstico? Se puede hacer de manera prenatal, que esta va a ser la detección de la mutación
por una muestra de amniocentesis. Digo, esto no es de fácil acceso para todos, pero la muestra se puede tomar a partir de la 10ª, la 12ª semana, es de las vellosidades coriónicas. También se puede hacer. Y bueno, eso sería como de manera prenatal. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no tuvo un control a lo mejor prenatal, no había sospecha, no había antecedentes familiares de una hiperplasia suprarrenal? Ok, entonces nos vamos a postnatal. Va a ser a través del tamizaje neonatal y, como les dije, la clave es la 17-hidroxiprogesterona, que es la que se va a medir con este tamizaje. Y pues ya va a ser no tardío, pero justo a tiempo. Y después de manera no clásica o con las variedades no, es el tardío, como se mencionó Alan, un diagnóstico tardío, justo por estaciones clínicas. También me llamó mucho la atención la parte en la que sí destacan mucho. ¿Sí me escuchan todavía? Es que me pareció que mi conexión es inestable. Sí, te escuchas. Sí, te escucho. Ah, ok, va. No asignar el sexo. Justo hasta estar seguros de que no tiene ninguna de estas alteraciones genéticas, porque puede afectar tanto al paciente como a los familiares. Entonces vamos a solicitar estudios de sangre y es importante enfocarnos en las concentraciones de sodio, de potasio, como decía la doctora. ¿Por qué? Por el riesgo de que el paciente pueda complicarse. Es muy importante lo que es el diagnóstico a tiempo y medir, por eso vamos a medir las concentraciones de sodio, de potasio y de la 17-hidroxiprogesterona. También tanto los marcadores de androstenediona y testosterona nos van a ayudar para el diagnóstico y para el control ya cuando se lleve un tratamiento de este paciente. Ya si es un paciente grave, vamos a tomar una muestra sanguínea de 3 mililitros y rápido se inicia el tratamiento. Mencionaban también que se podía hacer por medio de observar cuerpos de Barr en leucos o en tejidos de mucosa, pero pues esto no lo pueden hacer todos los médicos, tampoco todos los especialistas. Esto ya son más los hematólogos los que tienen esta capacidad de observar estos cuerpos de Barr. Ya no te escucho. ¿Mande? Se perdió la audio. Doctora, si está hablando, se apagó su micrófono. ¿Se apagó el micrófono? ¿Ahí? Sí, sí. No le escucho. No, ahí. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Ok. Entonces, clínicamente, ¿qué va a ser lo primero? Bueno, el primer contacto con el paciente es genitales ambiguos y a la exploración física, ausencia de la palpación gonadal. Es muy importante que realicen este proceso, bueno, este procedimiento. No, doctora, ahora sí no la escuchamos y tampoco le entendí, no. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar un mal descenso, una criptorquidia en estos pacientes y podría orientarnos a qué sexo genéticamente tiene. Entonces, acuérdense, palpar de manera inguinal a los pacientes pediátricos con sospecha de hiperplasia y también, si tiene presencia de las bolsas escrotales, palparlas. Si es un difícil un poco diagnóstico hablando de pacientes varones, pero es evidente o más evidente en las pacientes femeninas. Ahora, la ecografía abdominal también lo mencionan como de ayuda, pero no es como de los primeros pasos a seguir. Sería como más confirmatorio, un estudio confirmatorio. ¿Por qué? Porque ya podemos visualizar lo que están los ovarios, las trompas, el útero, y ahí nos hablaría de que genéticamente tiene un sexo femenino. Otro
es determinar la 17-hidroxiprogesterona. Esta es muy, muy, muy importante porque un paciente pediátrico normal no debe de tener ninguna alteración en esta 17-hidroxiprogesterona. Y bueno, ya, obviamente el seguimiento genético, que es con el genotipado, que si tiene una alteración en el gen CYP21A2, que está en el cromosoma 6, acuérdense, ya vamos a tener más clara la sospecha de este paciente con hiperplasia. La siguiente, por favor. Ok, les puse este cuadro porque encontré así como en varios artículos lo que les ayudaba a los médicos para orientarse y diferenciar también las variedades clásicas, no clásicas. Entonces, otras características que utilizaban era, por ejemplo, en la escasa ganancia ponderal. Sí decían esto de los vómitos, pero justo por un desequilibrio electrolítico también podría presentarse. La deshidratación es evidente, obviamente. Van a tener sed por esta deshidratación. Hiponatremia, como decía la doctora, hiponatremia, ¿por qué? Porque es el más común y es con la que más se relaciona con una hiponatremia y es el que puede complicarse más fácil y más rápido. La virilización de genitales, y la virilización pues obviamente se relaciona con la maduración, que es hiperpigmentación, todo va a estar más grande, o la macrogenitosomía. Y pues ya los marcadores que ya les dije, creo que y el genotipado, que ya también ya se los mencioné. La siguiente. Esta viene en la GPC. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar los estudios de esta prueba o del tamizaje? De la más común, que es la 21-hidroxilasa. Los valores van a ser los entre menor de 10, va a ser un caso a descartar, a menor de 10. Y se va a decir que es un niño sano. Valores entre 10 y 20 nanogramos sobre mililitro va a ser un caso de sospecha. Ahí ya vamos a empezar a sospechar. Y valores mayores de 20 ya es un caso confirmatorio. Entonces ya vamos a referir a endocrinología pediátrica. Y valores menores de 20 nanogramos sobre mililitro, igual pues va a ser un caso que vamos a descartar. Y bueno, eso ya es en un recién nacido asintomático. O sea, en un estadio diferente y en una probable variación diferente de una enzima. Bueno, ya la siguiente. Esta lo encontré en un artículo que era de un paciente que no tenía deficiencia de la 21-hidroxilasa, sino tenía deficiencia de la 11, que les decía que era la segunda causa. Entonces, este paciente tuvo un mal control porque tuvo un mal diagnóstico de la variedad. Entonces, me pareció como importante que también tengamos este diagrama de flujo para la segunda variedad. Entonces vamos a medir igual a 17-hidroxiprogesterona capilar y va a ser menos de las 48 horas de vida. Y ya si sale alta la hidroxiprogesterona, vamos a pensar que es un probable positivo y vamos a remitir ya a la especialidad. Y ya vamos a hacer todo lo que les mencioné que nos va a ayudar para el diagnóstico primero clínico, de observación y de exploración física, y posteriormente vamos a hacer la medición de los iones o de sodio, potasio, y vamos a ver si pierde o no sal. Si pierde sal, ya saben que es la variedad de... Perdedora de sal. Mande. No, estoy hablando. Perdedora de sal. Ok, sí, perdedora de sal. Ok, dije otra cosa. Bueno, perdedora de sal. Y bueno, ya
sabiendo bien qué variedad es o a qué variedad nos estamos orientando, si es perdedora o no de sal, es a donde vamos a enfocar el tratamiento. Porque no es un tratamiento generalizado, este es un tratamiento muy individualizado. La siguiente, porfa. Esta sí viene en la GPC. No se alcanza a ver también las letras, pero bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tamizar, que se le realiza a todos los recién nacidos, obviamente. Valorar la 17-hidroxiprogesterona. Bueno, el tamizaje ya sabemos que es en el pie, ¿no? Bueno, el talón del pie. A menos de que el recién nacido no tuviera extremidades inferiores, pero siempre es el tamizaje en el talón del pie. Ahora, ¿qué pasa si el resultado es elevado? Vamos a sospechar de una probable, pero aún no vamos a dar un caso confirmatorio. Vamos a descartar falsos positivos, o más bien falsos negativos, porque puede haber una administración de esteroides. Acuérdense que se administran esteroides cuando hay sospecha de un paciente que va a nacer prematuro. Entonces le administran esteroides a la mama para que no tenga inmadurez de los pulmones o bueno, de su sistema inmunitario, respiratorio. Entonces se le administran esteroides y esto podría como hacer un falso negativo. Hay que contemplar eso, preguntar si no tuvo sospecha de ser prematuro, una buena anamnesis. Ahora, ya, si descartamos eso, ahora sí vamos a determinar la 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona, la testosterona y también se va a hacer una gasometría. Y el sodio y potasio, que acuérdense que es la clave. La siguiente para seguir en el diagrama de flujo. Ahora, los electrolitos salen anormales, sodio bajo y potasio alto. ¿Qué vamos a hacer? A las 3 semanas de vida vamos a volver a medir esto por control pues confirmatorio, porque pues sí puede haber fallas en lo que son las tomas de las muestras, pero en la segunda toma, a las 3 semanas no debería de volver a salir positivo si fuera un paciente normal. Y se vuelve a medir la 17-hidroxiprogesterona. Ahora, ya todo esto salió elevado y alterado. Ahora sí, vamos a ir a lo que es el tratamiento. Ya creo que aquí es más fácil y nos vamos, ya dejamos el diagrama de flujo y ya nos vamos a la diapositiva siguiente. Ok, mencionan mucho que el tratamiento debe ser no solo farmacológico, tiene que manejarse de forma con un consejo genético, un apoyo psicológico, tanto para el paciente como para toda la familia, o bueno, para sus familiares cercanos. Es importante hacer énfasis en el tratamiento prenatal en pacientes que tengan antecedentes. ¿Por qué? Porque en el mes 7 de embarazo mencionan que se puede de manera preventiva administrar dexametasona de 20 miligramos al día, máximo de 1.5 miligramos cada 6 horas, y esto va a hacer que las suprarrenales, pues a palabras simples, no funcione, y de manera preventiva este paciente se prevenga de una hiperplasia suprarrenal, pero esto es de manera prenatal, ya sabiendo que es un paciente o de una familia con antecedentes de esta patología. Ahora, a mí me llamó mucho la atención en cuanto ya a los fármacos, porque encontré información que sí viene y lo mencionan en la GPC, pero no son de tan fácil acceso, tanto monetario, y tampoco lo venden en todos lados, creo que ni siquiera lo venden en México. Entonces eso es lo que me llamó mucho la atención, entonces, ¿por qué viene la GPC si no lo pueden adquirir de forma sencilla? Hay ciertos lugares que se dedican a comprar esos fármacos y sí, es muy complicado. ¿Te refieres a cortisol? ¿A cortisol? Sí. ¿O a cuál? ¿A cuál? Sí, la hidrocortisona oral.
que es súper complicado conseguirlo, pero, por ejemplo, nutrición, el instituto tiene venta al público general, nada más que, híjole, es muy complejo. Por ejemplo, tienen para sus pacientes, pero para los pacientes de los otros institutos ISSSTE, por ejemplo, que no tienen esa clase de fármacos, nosotros tenemos que referirnos para allá. Entonces, primero les venden a todos los del instituto y después venden a nosotros. Y, por ejemplo, ahorita en pandemia se les acabó todo un tema. Entonces, en el ISSSTE, por ejemplo, lo que hacemos es, si podemos conseguir el Cortrid, le damos Cortrid al pacientito, y si no, pues entonces lo sustituimos con dexametasona, con prednisona, con lo que tengamos. Es muy complicado, ¿sí? Sobre todo si son recién nacidos, pues obvio nos conviene más el Cortrid y vemos la manera de que ese paciente la tenga, ¿verdad? En el caso de los pacientes que tienen hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, en el caso de las mujeres, ahí el tratamiento lo hacemos con dexametasona, que es mucho más fácil conseguir, ¿no? Sí, correcto, doctora. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso, de que viene la GPC y no, pues no concuerda, ¿no? Así no es la vida real. Entonces, primero hay que tener muy claro cuáles son los objetivos con estos pacientes. Vamos a reemplazar la secreción fisiológica de glucocorticoides y mineralocorticoides para evitar esta importante pérdida de sal, que pérdida de sal no es compatible con vida. Entonces, vamos a controlar también los signos de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque psicológicamente, tanto para la familia, para el paciente, es muy importante. Y también mejorar las consecuencias de la vida adulta, es decir, si quieren en algún momento formar una familia o llevar una vida sexual plena o psicológicamente verse normal, porque pues sí, son prejuicios y al final le afecta psicológicamente. En las niñas, que lo mencionan así y lo destacan un poco más, se va a realizar el tratamiento quirúrgico. Es más común el tratamiento quirúrgico de los genitales, porque es más característica la ambigüedad genital, más bien, es característica la ambigüedad genital en las femeninas. Entonces, esos son nuestros objetivos. Ahora sí, vamos a las opciones farmacológicas, que sí se las voy a mencionar, aunque sea así como muy, imagínenselo, ¿no? Entonces, en un mundo en donde sí pudiéramos adquirir la hidrocortisona de manera oral, fácil y no tan cara, las dosis serían de 10 a 20 miligramos sobre sobre metro cuadrado al día. No se debe de exceder de 20 miligramos al día en lo que son los pacientes pediátricos y de 15 a 17 en pacientes adolescentes. Ese lo maneja la GPC como el tratamiento de primera línea. ¿Por qué? Porque no tiene efectos adversos o tantos efectos adversos como lo viene siendo la prednisona o la prednisolona. Pero ya, como lo comentó la doctora, es de más fácil acceso la prednisolona o la prednisona, sin importar ya su efecto adverso, porque pues es lo que va a funcionar. Algo Entonces, que también es importante es que en los niños, cuando vamos a dar tratamientos para este tipo de patologías, debemos considerar siempre el compuesto que menos influya sobre el cartílago de crecimiento, porque en el caso de prednisona, por ejemplo, nos cierra muy tempranamente el cartílago de crecimiento y se quedan con talla baja los niños, ¿no? En el caso de los adultos, pues ya es diferente. Ahí sí ya podemos utilizar otra clase de medicamentos, lo que les comentaba ahorita. Entonces, en el niño, sí o sí, buscar el Cortrid, el cortisol. En el caso de mineralocorticoide, buscar la fluorocortisona, donde la encontremos. Y en el caso de los adultos, pues podemos hacerlo con prednisona, con dexametasona y con fluorocortisona, ¿vale? Sí, doctora, gracias. Entonces ahí les puse algunas presentaciones y ya, en caso de que no, el paciente al realizarle las mediciones, de control,
no esté reaccionando a lo que es la prednisolona o la prednisona, se va a recurrir a dosis de un glucocorticoide y va a ser mayores a las recomendadas. Se debe evaluar también cómo está el paciente clínicamente y vamos a hacer también una valoración del uso de antiandrogénicos, porque se pueden hacer uso también de anticonceptivos orales o el uso que mencionó la doctora de la fludrocortisona en pacientes con hiperplasia suprarrenal clásica no perdedora de sal. Las dosis son de 0.05 hasta 2.2 miligramos al día, de 1 a 2 veces al día. Aquí les puse el más porque pues, la forma de complementarlo es en pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal. Es como el complementario. Y también se recomienda el sodio o sal, darle sal al paciente, añadir más sal a la comida del paciente pediátrico. Eso es lo que se recomienda en el paciente pediátrico. Si en el adulto es a lo mejor un poco más complicado añadir un poco más de sal a la comida, se hacen, bueno, leí que había cápsulas de sal. Y pues ya, sería como a grandes rasgos el tratamiento. La siguiente, por favor. Ok, esta es otra tablita que encontré en un artículo. Esto no viene en la GPC. Entonces, este ya es en cuanto al tratamiento de mantenimiento. Tenemos glucocorticoides, como la hidrocortisona, que bueno, ya sabemos que no sirve mucho tener ese valor, pero bueno, lo mencionamos. ¿Qué tal que en un futuro sí se puede vender? Los mineralocorticoides, como la fludrocortisona, que viene igual en presentación comprimido, y la suplementación importante con sal. Ustedes recomiendan que le añadan más sal a la comida. No hay necesidad de comprar las tabletas de sal, pero bueno. Van a ser las dosis de 10 a 20 miligramos al día, hasta 3 veces al día, pueden ser 2 veces al día, pero hasta 3 veces al día de glucocorticoides. Y de la fludrocortisona de 0.05 y máximo 0.2 miligramos al día, de 1 a 2 veces al día. Y bueno, la de la sal ya se los dije. La siguiente. Ahora, como mencionó la doctora, uno de los efectos adversos de la prednisolona o de la prednisona es el cierre prematuro de los discos de crecimiento. Eso pues no es del todo bueno. Bueno, no es bueno, más bien, no es bueno psicológicamente para el paciente y tampoco en cuanto ya a problemas de posturas. Bueno, eso ya es otra especialidad, pero también mencionan problemas de postura, de dolor articular, pero eso ya es como un paciente más adulto. Entonces, un tratamiento para talla baja en un paciente pediátrico, obviamente, van a ser los inhibidores de la aromatasa como el anastrozol. Y no es tan recomendable el uso de la hormona del crecimiento, igual por sus efectos adversos, pero como forma de estudios y de estudios y de experimentos, sí se utiliza la hormona del crecimiento. Entonces, la siguiente. Aquí se valora el costo-beneficio como tal. Sí, la siguiente, por favor. Okay. Debido a su predisposición a tumores adrenales, también vamos a valorar qué tanta predisposición tiene nuestro paciente para estos tumores. O sea, ya tiene, pero si es mucha su predisposición a tumores adrenales, tenemos que intensificar el tratamiento con glucocorticoides. Esto no lo menciona la GPC, lo encontré en un artículo. Esto ya es como más yéndonos así mucho a un completo manejo del paciente y de las posibles complicaciones que pueda tener. Entonces, la fertilidad la manejan más en las mujeres porque durante el embarazo, antes, se tiene que hacer un tratamiento con glucocorticoides y mineralocorticoides, y ya cuando es el momento del parto, se va a administrar hidrocortisona, pero bueno, no es siempre, entonces se administra dexametasona.
y se puede, bueno, más bien se recomienda un consejo genético previo a la gestación, porque ya les había dicho que a los 7 meses se puede iniciar este tratamiento prenatal para evitar todas las complicaciones o las posibles complicaciones con la glándula suprarrenal. Pero esto solamente se podría realizar en pacientes con antecedentes familiares y que tuvieran pues también el dinero para hacer un estudio genético, que eso no es tan común todavía. Entonces, la siguiente. Ok, ya para un poquito más rápido, en el caso, bueno, del tratamiento de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, igual se va a dividir de acuerdo a la sintomatología y al paciente, ¿no?, con el que estamos refiriendo. En el caso de los hombres, pues el tratamiento es únicamente si tiene sintomatología, que igualmente se le dan glucocorticoides, igual de preferencia hidrocortisona, pero bueno, ya vimos que no es así. Pero se le dan glucocorticoides de 10 a 15 miligramos sobre metro cuadrado en 4 dosis diarias. En el caso de asintomáticos que sean diagnosticados de forma genética, no requieren tratamiento. Y el tratamiento, en el caso de que lo requieran, se suspende durante la pubertad, en el caso de los niños. En el caso de las mujeres es un poco más complicado, ya que va a depender de la sintomatología que presenten. Como por ejemplo va a ser el hirsutismo y el acné, se le van a dar anticonceptivos orales combinados de estrógeno y progestina. Esto no solamente para para el tratamiento de hirsutismo, sino también para la oligomenorrea. Este es el tratamiento de primera línea. En el caso de que los anticonceptivos orales sean insuficientes y no responda bien, se le van a agregar antiandrógenos. ¿Por qué estos? Bueno, ¿por qué anticonceptivos y antiandrógenos y no glucocorticoides? Bueno, al ser el hirsutismo un tratamiento de largo plazo, pues el beneficio va a ser mayor si utilizamos anticonceptivos orales y antiandrógenos que si utilizamos glucocorticoides, que bueno, sabemos que los glucocorticoides nos pueden producir a un largo plazo como Cushing, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿cuándo se va a suspender el caso de los anticonceptivos orales, los andrógenos? Bueno, pues se va a suspender de 2 a 3 años después de la menarquia en niñas. Entonces pues vemos que sí es bastante largo el tratamiento en estos casos. Ahora, en el caso de que nuestro paciente pudiera tener crisis adrenales, que son en los casos de pérdida de sal, pues primero necesitamos fijarnos en lo que va a ser la sintomatología o propiamente el desequilibrio hidroelectrolítico. Por lo tanto, se le va a dar aportes de glucosa y de electrolíticos, principalmente para evitar lo que son la hipoglucemia y los trastornos. Se le va a dar por aporte intravenoso una solución glucosada y sodio que se va a calcular de acuerdo a los requerimientos basales del paciente que esté cursando con la crisis adrenal. Y en el caso de la administración de la terapéutica, se le van a administrar igualmente glucocorticoides, de preferencia hidrocortisona, en infusiones continuas de 6 a 8 horas. Y en el caso, de las cantidades, igualmente se van a calcular de acuerdo al grupo etario, que aquí les puse esta tablita, que es escolares, adultos, lactantes y preescolar. Igualmente se van a dar en bolos intravenosos de 3 a 4 dosis que deben ser repartidas de forma continua. Y en los casos de tratamiento no farmacológico, en el caso de los pacientitos que tienen defectos en los genitales, se le va a dar a través de una reconstrucción quirúrgica del área genital, principalmente en femeninas con hiperplasia suprarrenal congénita que tengan un Prader mayor o igual a 3, y se les va a dar se les da el tratamiento quirúrgico de la reconstrucción de clítoris y el área perineal. En el otro caso, de la otra cirugía, va a ser en la adrenectomía, que la adrenalectomía va a tener casos muy específicos donde se puede realizar. En general tenía de forma unilateral, y si la forma unilateral tiene casos específicos, la forma bilateral tiene casos aún más específicos que incluso no los encontré, pero dice que deben ser evaluados propiamente por un equipo quirúrgico, ¿no? En el caso que se quiere llevar. En el caso de la forma unilateral, puede ser obviamente en el hiperandrogenismo, que que sea resistente a los tratamientos antes mencionados, en hipercortisolismo y atrógeno, y en síndrome de ovario poliquístico, que está asociado al hiperandrogenismo, como es la hiperplasia suprarrenal. Y aquí viene un balance, un ajuste del tratamiento. Recordemos que no hay que la sobredosificación y la subdosificación.
Entonces aquí vienen prácticamente las características clínicas y de laboratorio que debe tener un paciente que tenga un buen control con cortisol y con aldosterona. Vemos aquí la virilización, la pigmentación, la velocidad de crecimiento, ganancia poneral, la cantidad de la 17 de esta enzima, la testosterona y androgestiona y la progresión. Entonces, aquí vienen estas otras tablitas que viene si nos pasamos de la dosis o si nos falta dosis, ¿no? Vamos para qué. Ok, nada más para dato cultural y tomar en cuenta que todo este tratamiento de los pacientes con hiperplasia y con lo que viene siendo hidrocortisona, prednisolona y bueno, eso que no me acuerdo cómo cómo se pronuncia. Fludrocortisona. Fludrocortisona, gracias doctora. No, pues es mineralocorticoides. Sí, mejor mineralocorticoides. Van a tener alteraciones metabólicas. Entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque podemos hacer una prevención de las posibles complicaciones que tenga debido al tratamiento. Entonces, si tiene riesgo a osteoporosis por este tratamiento, entonces vamos a hacer una profilaxis y indicarle al paciente que realice actividades físicas y vamos a darle suplementación con calcio y vitamina D. También lo que es la obesidad y la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina y también tienen intolerancia a hidratos de carbono. Es importante tomarlo en cuenta y prevenir y tratar, obviamente. Entonces ya, sería todo. Con eso concluimos el tema. Muy bien. Este tema es bastante complejo, ¿eh? O sea, la verdad es que de las cosas que solo les voy a pedir que recuerden de este tema en endocrinología es que la hiperplasia suprarrenal congénita, cuando aparece tempranamente, pues es una urgencia médica. Ya se fijaron que el paciente tiene un cuadro o puede tener un cuadro de crisis adrenal que si no se trata rápidamente el bebé puede fallecer, ¿no? Entonces, primero. Segundo, que siempre que tengamos a una mujer con un trastorno de la fertilidad, con un tema de irregularidades menstruales, una mujer en edad reproductiva, en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía, es la más común de todas los otros bloqueos de los cuales podemos encontrar enfermedades. Entonces, siempre pensar en que tener hirsutismo, irregularidades menstruales o infertilidad es un tema del cual tenemos que como que ir buscando qué patología endocrina tiene ese paciente. Y nunca olvidarnos que la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser una causa de esas enfermedades, ¿no? Las otras son mucho menos comunes y todo lo que he hablado está enfocado al tratamiento de reemplazo prácticamente porque finalmente nuestros pacientes no producen una línea final, ¿no? O bien un bloqueo de esa alteración cuando no es completa, porque podemos encontrar alteraciones enzimáticas parciales, entonces tenemos que bloquear a todos esos andrógenos, a todas sus sustancias que están presentándose de manera irregular, de manera anormal en nuestros pacientes. Entonces, de aquí, de este tema que está bastante pesado, complejo, etcétera, etcétera, lo único que les voy a pedir es que primero se aprendan cuál es el bloqueo enzimático más frecuente. Segundo, cuál sería la alteración bioquímica más frecuente de ese bloqueo enzimático y clínicamente cómo se presenta. ¿Sale? Aquí terminamos esta clase. Mañana nos vamos a conectar para continuar. Vayan haciendo lo de los temas, por favor. Les voy a ir ya solicitando esos temas. Sabemos que habrá el miércoles. Los que quieren ir mandando para revisión lo pueden hacer. No hay ningún problema. Y mañana platicamos sobre la presentación porque ya prácticamente ya avanzamos bastante con presentaciones, exámenes, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo qué más podemos hacer. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Ok, entonces me desconecto. Bye. Hasta mañana, buen día.